Cuando consideramos una molécula, esta es una estructura que no es rígida y los átomos que la constituyen se encuentran siempre oscilando en torno a una posición de equilibrio, debido a que ellos poseen una energía que en su mayoría es de índole térmico. Estas oscilaciones afectan a los átomos circundantes de forma tal que la estructura como un todo conforma una cadena de osciladores acoplados. Por ejemplo, consideremos una molécula triatómica, es decir, una molécula que se conforme de 3 átomos. Por ejemplo, consideremos el dióxido de carbono, el CO2. Esta molécula se conforma de un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno en un enlace que es lineal, pero en el que se pueden tener diferentes formas de oscilación. Por ejemplo, puedo tener una oscilación en la que los átomos de oxígeno oscilen en fase, pero el átomo de carbono oscila en dirección opuesta, es decir, en contrafase. Y esto lo hacen para conservar la posición del centro de masa. Esta oscilación, por ejemplo, podemos decir que se da a una frecuencia omega 1. O podríamos tener una en la que los átomos de oxígeno oscilen en direcciones opuestas, pero el átomo de carbono puede estar quieto. Ahí también se mantendría constante la posición del centro de masa y diríamos que se está oscilando con una frecuencia omega 2. O podríamos tener una forma de oscilación en la que los átomos de oxígeno y el carbono oscilen de forma perpendicular a la línea de ligadura, que es la línea verde, generando una flexión de la molécula, pero manteniendo constante la posición del centro de masa, a lo que diríamos que el sistema oscila con una frecuencia omega sub 3. Experimentalmente se han hecho medidas de estas frecuencias y los valores para cada una de estas oscilaciones son los siguientes, lo que constituye evidentemente una cadena de osciladores acoplados. A esto le llamamos una cadena lineal de osciladores, como los casos que mirábamos de osciladores que oscilaban en una misma dirección. Pero evidentemente existen situaciones más complejas, como por ejemplo la primera ilustración que mirábamos. Aquí evidentemente los osciladores no están constituyendo una cadena lineal, sino que tenemos una distribución más general. Por ejemplo, este esquema constituye una molécula de diamante, la cual se conforma únicamente de átomos de carbono. O podemos pensar en otra molécula también muy conocida, que es la molécula del agua, que es una molécula no lineal, que está conformada por lo que se llaman dos puentes de hidrógeno. En esta estructura se presentan también 3 formas convencionales de oscilación, en las que las direcciones de oscilación de cada uno de los átomos que conforman la molécula son tales que garantizan que la posición del centro de masa se mantenga constante. Y como es lógico, con 3 frecuencias de oscilación diferentes. En general, la forma como oscilan estos átomos en el interior de la molécula son oscilaciones que no corresponden a movimientos armónicos, es decir, son lo que llamaríamos oscilaciones anarmónicas. Recordemos inicialmente que para el caso de un movimiento armónico simple, nosotros tenemos que la fuerza que está relacionada con esta forma de movimiento es una fuerza de Hooke, es decir, de la forma menos K por X, y que es una fuerza que aparece debido a que existe una energía potencial de la forma 1 medio de K por X al cuadrado, recordando que X es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, en donde asumimos que esa posición se encuentra en el origen, x0 igual a 0. Pero podríamos tener el caso más general en la que la posición de equilibrio no necesariamente se encuentra en el origen.
es decir, puede encontrarse en una posición x0 que sea distinto de 0, en cuyo caso la energía potencial se vería afectada a esta forma diferente, pero sin cambiar el sentido físico. Si hacemos un esquema de esto, lo que tendríamos es lo siguiente. Para la primera situación, en el que la posición de equilibrio está exactamente en el origen, pues la energía potencial, que es esta expresión que tenemos aquí, es una fórmula cuadrática, lo que implica que el resultante es una parábola, cuyo centro está en todo el origen exactamente. Para el otro caso, si la posición de equilibrio se encuentra en un punto diferente al del origen, es evidente que nuestra parábola se va a correr a esta posición, pues esta constituye la nueva situación de equilibrio. Observe lo siguiente. Si queremos calcular la derivada de la energía potencial respecto a la posición, es evidente que, dado la forma que tenemos aquí para la energía potencial, esta que tenemos, al hacer la derivada simplemente nos va a quedar como K por X menos X0. Y si calculamos la segunda derivada, entonces el resultado simplemente es K, ya que X0 constituye un valor constante. ¿Qué sucedería si nuestro sistema no constituyese, como en este caso, un movimiento armónico simple? Lo más probable es que la forma de la energía potencial asociada a este movimiento, es decir, la energía potencial asociada a la fuerza que origina ese movimiento, no va a ser de este estilo, no va a ser cuadrática. En general puede tener cualquier otra forma, pero que dada la experiencia siempre va a tener un mínimo bien definido. Por ejemplo, considere lo siguiente, la que evidentemente no constituye un movimiento armónico simple como lo hacía esta gráfica que tenemos aquí, donde se supone tenemos una parábola, sino que acá tenemos ya un movimiento más general, pero con la situación de que aquí se tiene un mínimo, que como la experiencia nos indica, ese mínimo será siempre en la posición de equilibrio, que es la posición de estabilidad del sistema. Esta situación es muy a menudo encontrada en muchos sistemas físicos y constituye lo que llamamos un movimiento oscilatorio anarmónico. Como esta forma, funcionalmente hablando, dista de una parábola, lo que vamos a hacer es expresarla en forma general en términos de una serie de Taylor alrededor de la posición de equilibrio. Es decir, vamos a escribirla de esta manera. La energía potencial como función de X la puedo calcular como la energía potencial evaluada en el punto de equilibrio más la derivada de la energía potencial con respecto a X evaluada en X0 por X menos X0 más un medio de la derivada segunda de la energía potencial con respecto a X evaluada también en X0 por X menos X0 al cuadrado más un sexto de la derivada tercera de la energía potencial con respecto a X evaluada en X0 por X menos X0 al cubo más, y así sucesivamente, porque recuerden que esto es una serie de Taylor de la forma que se expresa en una serie infinita desde n0 hasta infinito. Aquí aparece n y este término hace referencia a la enésima derivada. Por eso entonces es que aquí aparece este 6, porque usted tendría un 3 factorial aquí que va a constituir un 6 y así sucesivamente. Es claro que como estoy evaluando en x0, en este punto constituye un mínimo
y por condición de mínimo la primera derivada evaluada en ese punto da 0, es decir, este término se anula. Y por otro lado, recordemos que la derivada segunda de la energía potencial con respecto a X lo tenemos aquí, y esto vale K. O sea que esto acá podemos escribirlo de esta manera, en donde estamos definiendo estos K de esta forma, similar a lo que teníamos para el caso armónico, que es lo que teníamos acá para este valor de K que hay encerrado en rojo, y en la que miramos que el primer término, el cual es constante, corresponde a un cambio en el cero de la energía potencial. El segundo término es un término cuadrático que corresponde a un oscilador armónico con constante K dada por esta expresión, y los términos de orden 3 hacia arriba, o sea, los términos de orden superior, son términos que llamamos anarmónicos y son los responsables de la anarmonicidad. Observe que si las energías no son muy grandes, podemos despreciar todos los términos anarmónicos y nos quedamos simplemente con el término armónico, y esto que simplemente es un cambio de referencia. Es decir, constituiría esto un movimiento armónico simple. Pero si las energías son superiores, evidentemente los términos anarmónicos no pueden despreciarse, y entonces no podríamos decir que tenemos un movimiento armónico simple. En este caso, la fuerza, que es menos la variación de la energía potencial con respecto a la posición, eso usted lo vio en física 1, en el curso de mecánica, pues sería derivar esas expresiones. El primer término es constante, no va a aplicar. Tendríamos un término de Hooke, Kx menos x0, y tendríamos el resto de términos que constituirían la fuerza armónica, que es la de Hooke, y el resto son términos de fuerza anarmónicos. Miremos un ejemplo que es muy conocido. La energía potencial para la interacción entre dos moléculas de gas puede aproximarse por medio de la expresión conocida como el potencial de Lennard-Jones, en el que R0 hace referencia a una posición de equilibrio. La energía E sub P sub 0 es la energía que se tendría en esa posición de equilibrio, y R hace referencia a la separación entre las moléculas. Cuando se realiza la gráfica de este potencial, se obtiene la siguiente figura, en la que pueden ver esta es una zona de equilibrio. Aquí está la posición de equilibrio. Esta zona que tendríamos aquí sería una zona de repulsión, mientras que esta sería una zona de atracción. Eso es porque estamos diciendo que R hacía la referencia a la separación entre moléculas. Esto es como si tuviéramos una de las dos moléculas en el origen y la otra molécula separada a una distancia r respecto a la primera. Evidentemente, cuando la molécula cae en esta región, se ve atraída hacia este pozo que le llamamos un pozo de potencial, pero si usted la quiere acercar hacia la otra molécula, pues no va a poder, porque aquí aparece lo que llamamos un potencial repulsivo, dado que esto tiende al infinito. Hagamos los cálculos respectivos. Es evidente que en la posición de equilibrio tenemos un mínimo, por lo tanto, la derivada de la energía potencial con respecto a R, evaluado en R0, que nos daría la fuerza en ese punto, pues en principio debe ser igual a 0. Hagamos la derivada teniendo presente que la energía potencial está dada por la fórmula de Lennard-Jones. Entonces, cuando hacemos la derivada, teniendo presente la ecuación de Lennard-Jones, tenemos que menos la energía potencial en el equilibrio, factor común de, al derivar aquí aparece un 12
por R0 a la 6 sobre R a la 7. Aquí debe aparecer un signo menos. Y aquí cambiar el signo a más. 12 por R0 a la 12 sobre R a la 13. Y todo eso debe ser igual a 0 por condición de mínimo. Como todo esto está igual a 0, entonces puedo deshacerme de estos términos y factorizando 1 sobre R a la 7, arriba puedo factorizar R0 a la 6. R0 a la 6, entonces esto me quedaría, aquí me debe quedar un 1 con su signo menos, acá tenemos más, este me queda entonces un R0 a la 6 sobre un R a la 6 también, y esto es igual a 0. Como eso está igualado a 0, entonces este término yo lo puedo anular y entonces finalmente vemos que me queda que R0 a la 6 sobre R a la 6 es igual a 1, lo que implica entonces que el mínimo se da en R igual a R0, que es pues lo que ya hemos dicho desde el comienzo, pero aquí lo estamos comprobando matemáticamente, que ese es el punto de equilibrio donde se encuentra el mínimo. Luego podemos afirmar que la energía potencial evaluado en ese R0 pues es simplemente, si debemos reemplazar en la ecuación de Lennard-Jones, que es la que tenemos en azul aquí, quedaría menos E P sub 0 factor de, entonces tenemos 2 R0 sobre R a la 6 menos 2 R0 sobre R, que en este caso sería R0 a la 6, estoy reemplazando en la fórmula de Lennard-Jones, menos R0 sobre R a la 12 menos R0 sobre R, que en este caso es R0 a la 12 6, perdón, ¿no? Aquí era la 6, hay que hacer la corrección, que claro está, esto da 1, esto da 1, y por lo tanto la energía potencial en la posición de equilibrio, teniendo presente que, bueno, pido disculpas, aquí hay que tener cuidado, aquí es positivo, no negativo, yo acá le he puesto un menos, aquí no va este menos, entonces ahora sí, esto me queda 2 menos 1, pues es 1, entonces queda menos la energía potencial en 0, que es esta que tengo aquí, ¿no? Estamos viendo que por debajo de la referencia pues vendría siendo negativa, que pronto ahí nos alcanza a ver el signo menos, vamos a repintarlo un poquito más, menos es 0 por debajo del nivel. Por otro lado, si recordamos el hecho de que la fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial con respecto a x, y al mismo tiempo tener presente que este punto constituye un mínimo, vemos que en esta región la pendiente aquí sería negativa. Entonces, como esta pendiente es negativa y aquí yo tengo esto multiplicado con un signo menos, menos por menos es más, me va a dar entonces una fuerza positiva, y una fuerza positiva es una fuerza de repulsión, mientras que en esta otra región la pendiente es positiva, con este signo menos va a ser negativa, o sea que tendríamos una fuerza negativa, y una fuerza negativa es una fuerza de atracción. Pues bien, miramos que el modelo de Lennard-Jones cumple satisfactoriamente las condiciones que la experiencia nos demuestra sobre moléculas que constituyen un gas.